Miramos al Observatorio del Sector Aéreo, que ha publicado un informe que destaca las principales medidas para relanzar en estos momentos la aviación en su conjunto. Y es un placer hablar de ello en los próximos minutos con Diego Sánchez de la Cruz, es director de Foro Regulación Inteligente. Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diego, ahora mismo, desde este observatorio del sector aéreo, ¿cuáles serían las principales medidas que destacáis en estos momentos que son las medidas clave para relanzar la aviación en este 2021? Bueno, en el más corto plazo es fundamental terminar de una vez por todas con la incertidumbre con la que están lidiando muchos viajeros a la hora de planificar sus vacaciones. El 80% de los viajeros encuestados reconoce que no tiene claro si realizar o no una reserva porque existen algunas restricciones sanitarias del tipo cuarentenas, test no homologado, es decir, que en la ida se te exige, la vuelta no, es decir, todo tipo de inconsistencias. Entonces, es fundamental que dentro del mercado nacional armonicemos de una vez por todas las políticas sanitarias. No puede ser que para unas comunidades autónomas se pida una PCR, para otras no haya ningún tipo de medida. Esto no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, tenemos que avanzar hacia reformas que, una vez hayamos salvado esta temporada de verano, una temporada en la cual nuestros indicadores nos dicen que el volumen de viajeros va a estar, el volumen de vuelos, perdón, va a estar un 30% por debajo de lo habitual y el número de ocupación de viajeros en los aviones va a ser de un 60% en vez de un 90%, o sea que aún estamos rebotando, no estamos recuperándonos, pero para acompañar ese rebote y para que sea una recuperación necesitamos, uno, frenar la subida de tasas aeroportuarias. Dos, suspender la aplicación de algunos de los objetivos de emisiones medioambientales que evidentemente ahora mismo suponen un gasto adicional para las aerolíneas que no es tan fácil de asumir. Y tres, permitir que las pérdidas de las aerolíneas en 2020 y 2021 sean descontables se puedan descontar en la factura, en la declaración del impuesto de sociedades de los 3 próximos ejercicios, porque precisamente tardaremos 3 años en volver a tener el nivel de tráfico previo a la pandemia y teniendo en cuenta que las aerolíneas acumulan una deuda de más de 600.000 millones de dólares a nivel mundial, no podemos hacer que toda esa montaña se acumule con más y más obligaciones sin que se tomen medidas fiscales de apoyo. Bueno, 3 peticiones que se hacen en estos momentos y también, además, en un momento en el que, claro, también tenemos que ponernos en el lugar de quien decide viajar, pues sobre todo ahora que estamos en plena época estival y decide hacerlo, pues por el destino, porque lo exige así el destino o simplemente por comodidad a través de un avión. Sí que es cierto que estamos viendo cómo, ahora ya tenemos aprobado ese pasaporte digital COVID que, nos va a permitir movernos y desplazarnos con mayor facilidad, pero sí que es cierto que estamos viendo incluso diferencias entre distintos países. Por ejemplo, en España sí que se permite esa única dosis en el caso de aquellos pasajeros que ya hayan pasado el virus, una dosis como pauta única, pero hay países que, por ejemplo, esa única dosis no la aceptan a no ser que se trate de la vacuna de Janssen. Entonces, también estamos viendo la necesidad de homogeneizar o centralizar un poco determinados criterios para facilitar también el tráfico. Entiendo que también una de las principales peticiones ahora mismo pasa por ello, para facilitar ante todo a los viajeros la toma de decisión de coger un avión. Bueno, tú misma lo has dicho, efectivamente es un problema muy serio, ¿no? Porque hemos creado una solución tecnológica suficiente, que es ese certificado, ¿no? Y sin embargo la hemos vuelto a complicar, le hemos vuelto a rebajar su efectividad a la hora de diseñar los protocolos con los cuales aceptamos o no esos pasaportes y esos certificados. Te pongo otro ejemplo incluso más peculiar. Dentro de nuestras comunidades autónomas hay algunas que para ingresar en las mismas, por ejemplo Baleares, no admiten incluso a las personas que hayan recibido una pauta de vacunación si no la han recibido más de 15 días con antelación del viaje. Bien, como todos sabemos, la población juvenil, los menores de 30 años o incluso los menores de 40 años apenas han empezado a vacunarse ahora. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que una persona, por ejemplo, que se haya vacunado hace 10 días, hoy no podría entrar en Baleares con la vacuna como aval. Necesitaría además también realizarse una prueba PCR, a pesar de que, como sabemos, como certifican las autoridades, ya esa primera pauta de vacunación le estaría ofreciendo una inmunidad mucho más alta que algunos de los residentes de esos territorios que aún no están vacunados.
Por lo tanto, no tiene sentido mantener esta sopa de letras, toda esta complejidad normativa que hace muy difícil la planificación de los viajes. ¿Por qué? Pues porque, insisto, ahora mismo, aunque ya no estamos en un -80 o en un -90%, como en la temporada de verano pasada, estamos en un -30, -40% de vuelos operados. Estamos en vuelos que están saliendo con un 60% de ocupación frente a un 90% que sería lo habitual. Y cuando tú tienes una caída tan importante de tráfico, de operatividad, de viajeros, lo que no puedes hacer es, ahora que por fin que tenemos un pasaporte COVID, un certificado digital que nos permite ofrecer certidumbre, generar toda esa capa de complejidades y normativa que tú misma estabas describiendo muy bien. Y termino con una última nota de color. En Reino Unido se hizo un experimento muy ambicioso entre los meses de marzo y abril para ver cuántos de los viajeros que han realizado un test de antígenos o PCR en el momento del origen daba después positivo después de una semana o más en las Islas Británicas de estancia. Pues bien, apenas llegaba al 1% el número de personas que se había infectado a lo largo del proceso. Por lo tanto, volar es muy seguro. Por cada infectado en avión hay 3 millones de pasajeros que no se han infectado en el avión. De hecho, los protocolos del avión incluyen los filtros EPA que ya se han popularizado en otros ámbitos porque siempre han sido parte de los sistemas de ventilación de las cabinas de los aviones. Y lo que no tiene sentido es seguir insistiendo en que introduzcamos todo este tipo de problemas para la operatividad de un sector vital para la economía mundial en general y para la economía española en particular. Respecto precisamente al pasaporte, al certificado COVID, llega demasiado tarde, teniendo en cuenta no tanto lo que se pueda extender la crisis sanitaria en sí, sino teniendo en cuenta el intento de rescatar la temporada de verano, que al final, bueno, cuando miramos, sobre todo a nivel español, se trata de un porcentaje muy elevado de nuestro PIB, es uno de los sectores cruciales para nuestra economía. Éramos, desde luego, los más interesados en que esto saliera adelante lo antes posible, teniendo en cuenta que ya llevamos año y medio de pandemia. No sé hasta qué punto desde el sector hubierais deseado que esto se agilizase lo antes posible dentro de, bueno, de unos límites, claro. Bueno, evidentemente esto llega tarde y llega muy tarde. Ahora, es verdad que España lo reconoce a partir de primeros de junio, creo que fue el día 8 de junio. Entonces, en ese sentido, sí dimos un paso en la dirección correcta. Uno de los pocos aciertos que podríamos decir que se pueden enumerar de momento en materia de gestión turística es ese, el habernos puesto a la vanguardia de la adopción del certificado verde. Pero claro, tenemos ese pasaporte COVID, ¿no? Lo autorizamos en junio, antes que los demás países. Pero después introducimos todo tipo de normativas a nivel autonómico que son las unas y las otras, contradictorias entre sí y que en última instancia lo único que hacen es añadir más incertidumbre. Para que nos hagamos una idea, solo 1 de cada 5 viajeros reconoce que no le importan este tipo de requisitos a la hora de reservar sus vacaciones. 4 de cada 5 viajeros le da alguna, mucha o muchísima importancia al hecho de que existan capas adicionales de comprobaciones, test, requisitos de cuarentena, etcétera. Y eso, pues otro país que no se juegue tanto en la industria turística quizás se lo puede permitir. Nosotros en ningún caso. Tenemos que conciliar de forma efectiva salud y economía. Tenemos herramientas tecnológicas y de diagnóstico sanitario que nos permiten tener con certidumbre la información sobre cuál es la evolución de la enfermedad. Sabemos además que las cifras de hospitalizados están un 90% por debajo de los picos que vimos en la segunda y tercera ola. Sabemos también que las cifras de fallecidos afortunadamente se han reducido más de un 95% respecto a los peores momentos de la crisis y tenemos que dar el paso al frente de convivir con el virus, conciliar salud y economía. No podemos hacer que desaparezca el coronavirus por completo, ahora mismo eso no es una opción y no nos podemos permitir el seguir muriéndonos de hambre, que es lo que le está pasando a muchos sectores vinculados con el turismo, con la hostelería, con el ocio y que en última instancia dependen de la aviación. La aviación, para que te hagas una idea, el año pasado por cada pasajero que viajó en avión se perdieron 55 euros. Es decir, en un vuelo normal de ida y vuelta, el billete se tendría que haber encarecido 110 euros para evitar las pérdidas millonarias que se produjeron el pasado año. Si no queremos una aviación quebrada, arruinada, solo para ricos, una aviación como la de los años 50 o 60, si queremos que viajar siga siendo una opción, que siga siendo un mercado que aporta muchísimo valor a tantas y tantas industrias y que genera tanta libertad y tantas experiencias a nivel personal y social, lo único que podemos hacer es apostar
con firmeza por la aviación, que es segura desde el punto de vista sanitario, que es segura desde el punto de vista tecnológico del diagnóstico, que no ofrece ahora mismo en absoluto ninguna incertidumbre desde el punto de vista de la propagación de la enfermedad, pero que sí que tiene la llave para que esta campaña de verano no sea, no voy a decir buena, porque no lo va a ser, pero que no sea un desastre absoluto como el de la anterior campaña. Y lamentablemente empezamos mal, estamos un 35% por debajo de los niveles de una temporada normal y ahora hay que hacer todo lo posible para tomar medidas de alivio, bajar impuestos, bajar tasas aeroportuarias, suspender las medidas medioambientales que se le aplican a las aerolíneas en términos de inversiones verdes y ofrecer, en definitiva, medidas de ayuda y políticas de ofertas para que la aviación siga adelante en una situación, en un contexto tan difícil. Siguiendo precisamente con ese alivio financiero que bien remarcas, Diego, bueno, mencionabas al principio, ¿no?, que una de las principales peticiones del sector pasaba por permitir que las pérdidas de las aerolíneas se puedan descontar en la factura del impuesto de sociedades de los 3 próximos ejercicios, porque al final esa recuperación todavía no la vemos hasta dentro de 3 años. Ese alivio financiero, por cuantificarlo, ¿cuál sería el volumen en millones de euros? Bueno, obviamente estamos hablando de que aproximadamente a nivel mundial hay alrededor de 550.000 millones de euros de deuda vinculada a las aerolíneas, ¿de acuerdo? Y si lo comparamos con los márgenes de beneficio que tiene el sector, con los márgenes de negocio, estamos viendo que por lo general las aerolíneas tienen una rentabilidad del 3, 4 o 5%. Si esto lo expresamos en relación con la deuda, esto quiere decir que tendríamos que dedicar íntegramente los beneficios de las aerolíneas de los próximos 22 años a reducir la deuda a un nivel razonable. Como lógicamente esto no es una opción, tenemos que aprobar medidas ya que aumenten el margen empresarial. Porque lo que no puede ser es, como decíamos antes, es que por cada viajero transportado se pierdan 55 euros en cada trayecto. Entonces, por tomar medidas concretas, en el caso concreto del impuesto de sociedades en España, no estamos hablando de una medida excesivamente costosa. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de euros de impacto a lo largo de los 3 ejercicios planteados. Para que nos hagamos una idea, la aviación soporta un volumen de actividad equivalente a 150.000 millones de euros, es decir, todo lo que genera ese turismo que llega por vía aérea, el transporte de mercancías también por vía aérea, es decir, por cada euro de ahorro fiscal se estarían generando en un contexto así 150 euros de actividad económica en un escenario de reactivación. Pero claro, para que siga girando la rueda, para que vuelva a girar la rueda, es fundamental que se apruebe ese tipo de medidas, porque el alivio de las cargas fiscales, de las cargas aeroportuarias vía tasas y de las cargas medioambientales, se está hablando incluso prohibir algunos vuelos o subir los impuestos a la aviación. Bueno, esto es exactamente lo contrario de lo que tendríamos que estar haciendo ahora. Ahora, estamos matando, si no, la gallina de los huevos de oro. El sector que le da apoyo directo al turismo, a la hostelería, al sector del ocio y a tantos y tantos intangibles que son fundamentales en nuestra economía, en una economía como la española, donde más de 1 de cada 10 euros depende directamente de la actividad aérea con todo lo que genera y todo lo que transporta. En este sentido, nos parece fundamental explorar esta y otro tipo de medidas de alivio, de generación de riqueza, de generación de margen de negocio, porque de lo contrario, pues los procesos de fusiones terminarán abocados a solicitar ayudas y muchas aerolíneas directamente cerrarán muchas rutas, se parará en definitiva el crecimiento tan fuerte que tenía la aviación en nuestro país antes de la pandemia y no podemos permitírnoslo porque estaríamos dejándonos por el camino pues hasta 3 millones de empleos y, como decía, 125.000 millones de actividad económica anual. Luego, pues recogemos todos estos mensajes, estas peticiones. Muchísimas gracias, Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.